Hoy es viernes, toca nuestra esperada sección de salud mental y el doctor José Miguel Gómez nos va a dar algunas claves para superar traumas emocionales. Buen día, doctor. Doctor. Buenos días. Buenos días. Está entre dos caballeros ahí, ¿verdad? Estoy muy bien acompañada. Gracias a los que todos los viernes esperan esta sección de salud mental, que tiene más de 12 años. ¡Wow! Quiero decirlo, que yo tengo aquí 12 y pico de años viniendo a esta sesión. Increíble. Sí, esto va para largo. Ya, acumulado mucho usted para la liquidación ahí. Sí, señor. Los traumas emocionales. Atención, Amelia. Fuera de cámara le decía al doctor, o le hacía referencia a una manera de superar traumas emocionales, pero él me dice que eso es en la relación de pareja. Pero, ¿a qué otro tipo de trauma usted se refiere? Mira, el tema es muy actualizado, porque ustedes los medios presentan todos los días muchas personas que han sido exitosos después de un trauma, que han sido resilientes, que han aprendido a tener estímulo, a superarse después de una adversidad. Pero también ustedes muestran todos los días personas que se han dejado ahogar por un trauma, personas que han mal manejado un trauma emocional. Y las estadísticas en salud mental dicen que por lo menos 3 traumas importantes en la vida de una persona va a suceder en todo el tránsito de la curva vital de su vida. Traumas como, por ejemplo, Nelson, una persona puede perder a un ser querido y presentar un duelo. De eso no vamos a escapar. Una persona puede tener una vivencia de una pérdida de trabajo, una pérdida económica. Una persona puede tener un proceso de divorcio. Una persona puede perder un miembro importante de su cuerpo en un accidente. Una persona puede sentir una sensación de abandono. Es decir, son traumas emocionales que todos los seres humanos vamos a estar expuestos. La diferencia es con qué cerebro usted responde a sus traumas emocionales. Cómo usted se enfoca después de un trauma y cuánta gente se ahogan en un proceso de un trauma. Y se ha establecido en las estadísticas también que muchas de las personas que se quedan atrapadas en un trauma vienen desde un episodio de evento traumático no superado, no resuelto, que ya ese cerebro creó un sistema de creencia, un tipo de personalidad, un pensamiento de tendencia pesimista, de tendencia a la desesperanza, ¿verdad? Con pensamiento catastrófico, limitado, rumiante de un pasado que ha sido traumático y que en el presente esa persona vuelve y revive los procesos. Y por eso es que tú ves que hay gente, bueno, que se deprime, pero tiene una personalidad depresiva, tiene una tendencia al pesimismo, tiene una tendencia al derrotismo, a la victimización. Y es un trauma, pero es cuál es la perspectiva con que ve el trauma, cómo ve el vaso o medio vacío o muy lleno. Esa óptica es que quiero hablar con ustedes, con los amigos televidentes, para socializar el evento traumático. Doctor, cuando usted dice claves para superar estos traumas emocionales, vamos a tratar de darle algunos ejemplos a la audiencia para que pueda contar con esas herramientas que usted siempre nos ayuda de una manera muy didáctica. Identifiquemos cosas que le pasan a mucha gente. O sea, por ejemplo, yo le voy a decir un trauma mío. Yo, por ejemplo, cuando voy a una funeraria, porque tengo que ir a acompañar a alguien en su duelo, no veo a la persona en el ataúd. Porque yo recuerdo que cuando yo era pequeña, mi abuela me llevó a una funeraria y yo tuve esa primera impresión y quedé, no me gustó, fue una cosa desagradable. Además que no era ni siquiera un familiar, era a lo mejor una amiga de ella. Y yo quedé con esa mala impresión y yo dije, yo prefiero no ver a la gente en un ataúd.
¿cómo yo podría superar si eso se puede considerar trauma? Tal vez sí. Bueno, no es tanto trauma, pues tú puedes desarrollar Una impresión. un temor, una impresión, un miedo, una fobia Sí, a que tú no quieras presenciar eso. sí. Si eso tú lo haces y tú funcionas bien, Sí. no tienes ningún evento traumático. Ahora, si tú haces un proceso de incapacidad, de angustia, de estrés, de ansiedad, Ajá. de temor, de miedo a que tú no puedes entrar a la funeraria, a que Ahí tú sí no es un puedes trauma, asistir, exacto. se considera como un evento traumático que se quedó en ti y que no has podido tú resolver. Ok, bueno. Estamos hablando, porque por ejemplo, cuando estamos hablando de claves, Sí, estoy diciendo de aportar, que esta es la intención de esta sección, es aportar psicoeducación. Clave, por ejemplo, identifique a qué usted le tiene miedo o cuál es, póngale nombre y apellido al trauma que usted considera que le está afectando. ajá. Lo segundo es qué usted hace para superar. ¿Ha buscado la ayuda? ¿Ha ido a un proceso psicoterapéutico? ¿Usted empezó a leer libros de autoayuda o de biblioayuda? ¿Usted fue a un encuentro de terapias de grupo? ¿Usted ha buscado la ayuda para subsanar ese trauma con el que usted vive y que le limita? La otra parte es que ya que usted lo identifique, si usted tiene huellas somáticas de procesos antiguos que usted no ha resuelto, trate de resolverlo. Porque decía Víctor Frank, el profesor existencialista del libro Los Sentidos, En busca del sentido de la vida, que el hombre que se ha caído es más fuerte y más poderoso que el que nunca ha caído. Es decir, las personas que han tenido trauma, de alguna manera han superado experiencias traumáticas, es decir, han salido fortalecidos. Y el ser humano tiene insospechadamente fuerzas suficientes emocionales como para superar situaciones, circunstancias, crisis y adversidades. A las personas no se les debe de minimizar. Hay mucha gente que uno Que no conoce, puede. que viene de condiciones desfavorables, Y superan, claro. que ha vivido traumas. ¿Cuántos niños no fueron abandonados en la etapa de la infancia? ¿Cuántos niños no sufrieron de bullying o de golpe o de traumas, de abusos sexuales? Sin embargo, hoy son hombres y mujeres sanos, estables, funcionales. De eso es que se habla. Usted mencionó el término fobia, pero no me quedó claro si tiene alguna relación, o sea, si trauma puede generar fobia en algunas ocasiones. Sí, la mayoría de personas que tienen un tipo de fobia han vivido, a veces no recuerdan, han vivido o han atendido situaciones de aprendizaje inadecuados frente a un elemento donde le metieron miedo y esta persona desarrolló el temor. Fíjate que hay personas que tienen fobia a un animal específico. Hay mujeres que se desmayan y hacen crisis por una cucaracha, Ahí sí. ¿verdad? Hay gente que le tiene temor A la una sangre. culebra, a la sangre. Sí. Hay gente que le tiene a la altura, un ascensor. Pero hay profesionales brillantes, muy buenos, y no han sido exitosos porque tienen fobia escénica a hablar en público, a exponerse a dar una charla, Sí. ir a una entrevista de trabajo. Hay gente que no puede hacer eso. Hay gente que tiene agorafobia, miedo a lugares abiertos, que no puede ir a un aeropuerto, que no puede ir a una plaza donde hay varias personas. Mucha gente. Es decir, hay mucha gente limitada por trauma. Y lo que estamos diciendo aquí es que los traumas se superan. La esperanza, viendo la esperanza como la pasión de lo posible, y lo posible se construye en el día a día, la gente tiene que buscar la ayuda a sus traumas, no quedarse con ellos, no desarrollar fobia, no volverse una persona evitativa, aislada, en soledad, huidiza, haciendo escapismo social, huyendo de un trauma
que bien pudo haber resuelto y bien pudo funcionar en la vida? Bueno, si hablamos de claves, como sugería Catherine, es porque hay 1, 2, 3, 4, 5, y para cada situación. Yo refería al principio que hablaba con usted de la relación de pareja y de alguna manera como lo resuelve la gente. Entonces vamos a hablar de ese tipo de trauma, pero no necesariamente ya de un divorcio o de un matrimonio establecido, donde hay unos vínculos que se establecen históricos, hijos de por medio, o bienes, propiedades. Vamos a ver en el adolescente, en la etapa de madurez, las expectativas de un noviazgo que se veía de cara al futuro y hasta planes habían, como ese tipo de clave, ¿cómo es? Porque el dominicano dice que un clavo saca otro clavo, búscate otra. El psicólogo de la calle, y, está bien, pase esa página, pero a veces no es fácil. Sí, a veces no es fácil y decía Aristóteles que cada ser humano es único y irrepetible. Cada quien tiene una vivencia muy particular y la construcción de superar un trauma no necesariamente lo que fue una solución para ti, es una solución para Marte o para mí, ¿verdad? Ahí está la crianza, ahí está el tipo de personalidad, ahí está la inteligencia emocional, ahí están las habilidades y la destreza para resolver situaciones. Eso es de forma individual. En los adolescentes es impactante la ruptura de un noviazgo en un adolescente. Es impactante el rechazo de un grupo de amigos, porque el adolescente está construyendo la identidad psicosocial. El adolescente es gregario, el adolescente necesita la validación, la aceptación de grupos, no tiene la capacidad para enfrentar un acoso moral o un rechazo. Entonces, por eso es importante la comunicación de los padres con el hijo adolescente. Cuando usted ve a un adolescente que se aísla, que no duerme, que se deprime, que no quiere hablar, que no quiere socializar, que va a un colegio pero se queda y no asiste al recreo, se queda en el aula, evita el contacto. Los padres deben de hablar con ese adolescente, porque muchas veces está viviendo un evento de rechazo, un evento traumático y nadie lo sabe. Y a veces el adolescente, Nelson, no solamente se deprime, se suicidan. ¿Cuántos adolescentes se suicidan de 12, de 13, de 15 años por una situación traumática, por un abuso sexual que nadie sabía que padecía? Entonces, por eso es importante hablar con una persona, apoyarla, estimularla, escucharla cuando una persona tiene cambios importantes de su conducta. Doctor, yo creo que quizás haya que diferenciar entre, y usted bien lo ha hecho, lo que se constituye en un trauma que genera una imposibilidad, una incapacidad, una dificultad mayor para desempeñarse en la vida, de lo que son, bueno, temores, situaciones que son quizás de índole diaria, pero quizás el tema de los niños, los menores, esa explicación siempre difícil para nosotros los padres sobre, por ejemplo, la muerte. ¿Cómo manejar ese tipo de cosas? Por ejemplo, cuando algún ser querido pues muere, alguna mascota también muere, se puede generar allí algún tipo de temor mayor o algún tipo de trauma. Ayúdenos, por favor, a comprender esa situación. Mira qué interesante, porque los adultos asumimos que los niños no reciben trauma. Exacto. Y que los niños no tienen la vivencia porque no tienen el estrés que tiene el adulto para vivir la situación que los adultos viven. Sin embargo, hay muchos elementos, hay muchos indicadores que pueden ser traumáticos en un niño. Hay gente que no asocia que la violencia intrafamiliar afecta a los niños. Tú sabes lo que pasa en las células espejo, en las neuronas de un niño que todos los días escucha violencia, que ve violencia. Eso se le va quedando.
Cuando uno ve niños violentos en las escuelas, vienen de familias violentas, vienen de eventos traumáticos. Cuando un niño vive un episodio de abandono, eso lo traumatiza. Claro. Cuando a un niño se le dice que no se le quiere, o se le dice palabras hirientes que van asesinando la autoestima. Cuando a un niño se le dice dentro de una familia, tonto, bruto, haragán, poquito, loco, no sirve para nada, todo lo hace mal, torpe. Cuando a un niño se le va construyendo esa cascada de maltrato emocional, psicológico, en su cerebro se va quedando eso. Y eso va configurando su conducta, sus emociones y sus resultados de vida. Puede ser que él sea un adulto y tenga una baja autoestima porque él crea que es inútil, porque siempre le dijeron inútil. Claro. Y así hay innumerables situaciones que la gente desarrolla como trauma. ¿Cuántas personas nos vemos en los medios de comunicación que hace feminicidio, que padece de angustia, de separatidad no resuelta, que no acepta una ruptura de una relación? ¿Cuánta gente no puede manejar una crisis económica? Es decir, de estos eventos y de estas situaciones es que estamos hablando para que las personas aprendan a buscar. ¿Cómo dijo usted que se llama eso? ¿Angustia? De separatidad no resuelta. Eso es o sea, si no fuese una patología, lo previo podría ser un despecho. O sea, para un próximo programa, doctor, yo le voy a pedir que usted nos ayude a identificar cuánto debe durar un despecho. O sea, porque una cosa es el despecho. Oye, te cargo un despecho terrible. Mi esposa decidió que esto va a terminar, o mi esposo decidió que esto va a terminar, o mi novio. La parte del duelo. Esa parte del duelo que yo creo que todo el mundo vive, porque si no uno sería un psicópata, ¿verdad? Si uno pasa y de repente dice chao y tú todavía quieres a esa persona. No, pero mira, esa parte ayudarlo, importante. ayudarlo, doctor, vamos el con tema. eso. No, Con lo el que despecho. pasa, Qué interesante. Está buenísimo. yo lo que quiero es ampliar la pregunta porque depende de lo que haya de por medio. Por ejemplo, a veces hay traición. Eso puede ser muchas cosas, lo que es la traición. Si tú te sientes engañado, pues, si tú te sientes que lo apostaste todo y te dejaron sin nada en la mano sin motivo aparente, ese despecho dura mucho. Mira, siempre va a depender de cuál es la construcción emocional que hay en ese cerebro de la persona de vivencias traumáticas anteriores. Cuando una persona ha tenido historia de abandono durante su vida, se le hace más difícil entender un segundo o un tercer abandono. Porque lo que sucede con el abandono, con la separación o con el despecho, es cuando tú configuras la existencia tuya a través de la otra persona. Es decir, cuando tú delegas que tu felicidad depende de esa otra persona y cuando tú construyes dependencia emocional de la otra persona. Y a la gente hay que decirle, mira, la felicidad es individual. La autonomía, las independencias son individuales, los proyectos de vida son individuales. Entonces, cuando una persona no puede entender una separación, tú tienes que trabajar los elementos que construyen en su vida emocional las separaciones anteriores, para que tú puedas entender por qué esa angustia de separatidad no resuelta no puede entender, comprender que puede ser una funcionabilidad de la vida después de. Y ahí es donde vienen los celos patológicos, ahí es donde viene la dependencia emocional, ahí es donde viene mía o de nadie, si me deja la mato, de ahí que vienen esas muertes violentas, porque con la separación o con el abandono, la persona que quita la vida y se termina quitando la vida, el objeto amado se pierde y la persona construye que después de no tener el objeto amado,
ya su vida tampoco tiene sentido. No sé si me entendieron. No, lo entendí, Totalmente. pero todavía no estoy satisfecho con la respuesta. Por ejemplo, cuando hay mutuo consentimiento, se supone que se supera el trauma principal en una separación, se supone, ¿verdad? Porque es pactado. Entonces, en ese sentido, creo que debe exhortarse a buscarle la vuelta al asunto en términos sencillos. Mira, Catherine hablaba de qué tiempo dura el duelo. El duelo puede durar desde 9 meses a 1 año hasta 2 años. Ahora, cuando una persona se espera que de 9 meses a 1 año, si esta persona fue asistida por un profesional psicoterapéutico que le acompañó y le ayudó a cerrar procesos, a poner límites, a superar, a pasar la página, a reenfocarse, a reconectar de nuevo, entonces el proceso A reconstruir dinámicas. más rápido Claro. se supera. Ahora, cuando la persona en el proceso de duelo, lo que hace Nelson es que se aísla, se culpa, pierde los contactos, pierde el desempeño, la productividad, empieza a rumiar el pasado y a reconstruir, quedarse con los traumas del pasado, entonces eso más le afecta. Sin embargo, cuando más temprano una persona reconecta con el proceso social, el cerebro es emocional y es social. Entonces el cerebro le ayuda a comprender nuevas cosas y a conectar con nuevas cosas. Entonces lo que estamos hablando es que en los procesos de separación, el proceso de duelo se complica más cuando hay una historia emocional traumática no resuelta en esa persona que le impide hacer el proceso. Cuando una persona no tiene habilidad, no tiene capacidad para reconectar, o cuando una persona no tiene autonomía y depende económicamente de la otra persona, o depende emocionalmente de la otra persona, o todos los espacios que tenía era con esa persona. Entonces eso se limita mucho más para superar los eventos traumáticos. Y por eso venimos hoy a dar estas claves. En el caso de una ruptura, una pérdida, doctor, se sabe claramente cuál es la causa, pero ¿puede una persona sufrir un trauma y no identificar, aunque tenga el impacto del trauma, no identificar claramente cuál fue el motivo? ¿Eso puede ocurrir? Mira, la mayoría de la gente sabe la causa del proceso que está viviendo. Y cuando se quiere autoengañar, la persona tiene conciencia de que hizo algo incorrecto. Ahora, ¿cómo lo aceptamos? ¿Cómo aceptamos que me equivoqué? ¿Cómo aceptamos que no me di riesgo, que no me di consecuencias, que no me di el impacto de los daños colaterales que eso traía? Entonces, a veces la persona, si hace como el avestruz que mete la cabeza, se niega a entender ese proceso, se victimiza o culpabiliza a los demás de eso, el duelo más va a tardar en superarse. Lo mejor es aceptar siempre de forma consciente, de forma objetiva, de forma responsable, aceptar cuando fallamos. Por eso la infidelidad, Claro. ¿verdad? Cuando acepto que hice una infidelidad. Entonces, yo pienso que eso se puede trabajar y por eso las personas deben de ir a terapia. Aquí hay muy buenos psiquiatras, muy buenos terapeutas, psicólogos clínicos. Las personas deben de acompañarse en un proceso emocional. Gracias, doctor. Gracias, doctor. La diferencia entre duelo y luto, porque a veces la gente dice, está de luto. Lo que pasa es que el luto se asocia más a pérdidas por muerte. Bueno, Y y se guardan duelo por correcto. muerte. Sí, pero el duelo son procesos de pérdida que significativamente no son de persona. Fíjate que tú puedes tener un duelo por diferentes cosas. Desde la pérdida de la mascota hasta la pérdida de un trabajo, hasta un proceso migratorio, Claro. a la pérdida de un miembro
por un accidente que perdiste el brazo o la pierna, la pérdida de un amigo, todo eso puede presentar duelo. El luto lo asocian más con la pérdida Con la muerte. de tipo con la muerte. Gracias, doctor. Un buen programa, muy participante de ustedes. Gracias, Me gustó, gracias. han participado. ¿Te gustó? Sí, han participado más que nunca. Bueno, gracias, doctor. ¿Quién no tiene trauma encima? Correcto. Todo el mundo tiene uno. Era, Catherine metió 2 consultas de contrabando. Sí, ¿eh? sí. Yo Gracias. suelo- ¿Usted se da cuenta de eso, doctor? Gracias. Claro, pero hay que ponerlo, eso es bueno. Vamos a la Esa es la pausa. idea. Hola. Claro.